Buenas noches a todos, a todas. Pido disculpas, no me podía conectar. Bueno, Buenas noches. antes de comenzar, vamos a ver si hay dudas, ¿sí?, sobre el módulo anterior. La idea era terminar hoy con el módulo 2, con la segunda parte del módulo 2. Por lo tanto, si alguien tiene alguna consulta, y también dudas sobre el trabajo práctico, porque estamos viendo con Ezequiel que no quedan tantas clases, que ya debieron haber avanzado, ¿sí? Si bien después vamos a dejar un espacio al final, porque sobre todo hay mucha gente que se incorpora más tarde, pero si alguien ya tiene una duda, si estuvieron trabajando y se encontraron con alguna dificultad. Sí, yo había dejado una duda, creo que sencilla, respecto a la parte de normativas de la primera parte que piden. ¿Es solo para lo que vamos a importar? Porque todavía no tenemos definido a dónde vamos a exportar, entonces como que no No, podemos armar. claro, no, exportación es toda la segunda parte. Ah, perfecto. Normativa, vos en la primera parte tenés, por un lado, la normativa que afecta nacionalmente a tu producto, por si es un alimenticio o algo, si hay alguna intervención directamente vinculada a la fabricación de tu producto, y por otro lado, la normativa en cuanto a importación, solo Perfecto. importación, del Listo. insumo, ¿sí? O Del del insumo, sí. insumo, de la materia prima o del bien de capital. Bueno, gracias. No, pues nada. Además, Patrick, quiero acotar, Mariano, agregar a tu consulta, que el país al destino donde tengan que exportar, eso después va a ser definido por la cátedra para cada grupo, para que ustedes puedan definir y fundamentar con el desarrollo del trabajo si es viable o no la exportación de ese producto definitivo. Sí, por eso era la consulta, porque me acuerdo que se había dicho que se iba a asignar más adelante lo que era la exportación. Entonces digo, bueno, para dejar bien en claro que era normativa solo sobre lo que se importa. Exactamente, correcto. Gracias. Sí. ¿Alguien ya comenzó con la clasificación? ¿Alguien tuvo algún inconveniente con eso? ¿Los podemos ayudar con algo? Ah, yo no sabía. Lo de suelo pegajoso yo sabía. Bueno. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Después, de todas formas, vamos a dejar un espacio al final, ¿sí? Para si hay dudas, alguien que sobre todo si hay dudas sobre esta parte del módulo o la primera parte. Nosotros la clase pasada vimos en la primera parte de este módulo los temas vinculados a logística internacional, y hoy vamos a adentrarnos en la parte de seguros internacional. Pero antes quería refrescar algunas cuestiones que usualmente traen problemas, ¿sí?, a la hora de responder. Y en realidad, más que problemas, traen confusión. Y una es, ¿alguien recuerda la diferencia entre multimodal e intermodal? ¿No? En el caso de multimodal, recuerden que si bien en la Argentina existe una ley de transporte multimodal, no se encuentra vigente porque falta su reglamentación. Por lo tanto, ¿puedo comprar multimodal? Sí, pero al llegar al territorio nacional, ¿sí?, va a comenzar a ser intermodal. Y la principal diferencia es que el transporte multimodal va a estar vinculado todos los medios de transporte a un único contrato y a un único documento de transporte, mientras que el intermodal va a haber tantos documentos de transporte como medios incluidos, ¿sí?, utilizados. Puede haber un único contrato si es una empresa que se va a encargar de la subcontratación de todos los medios de transporte.
Eso en cuanto a la modalidad. Después, los elementos que tenía que tener, porque en cuenta para contratar el transporte, porque ustedes ahora deberían comenzar, además de ver la posición arancelaria, en origen y en destino, recuerden que necesitan 2, porque van a tener que, en la normativa aplicable también, las condiciones también que necesitan para poder comprarla en el exterior. Además de esa posición, lo que voy a necesitar es ver el tipo de mercadería, el embalaje, los envases, ¿sí? Y en cuanto al embalaje, el tipo de embalaje, los mislotes, ¿sí? El medio de transporte que voy a utilizar, cuál es la ruta, etcétera, etcétera. Todo lo que estuvimos viendo la clase pasada. Y ¿para qué voy a contratar un seguro? Y acá eso es lo que vamos a abordar la clase de hoy. Y hay que tener en cuenta 3 cosas. Primero, el motivo por el cual voy a contratar un seguro internacional o en lo que es un seguro en una operación de comercio internacional puede tener 3 objetivos diferentes. Por un lado, proteger la mercadería. Y por lo tanto vamos a contratar un seguro de transporte internacional. Un segundo objetivo puede ser asegurar los créditos, ¿sí? Y entonces vamos a contratar un seguro de crédito a la exportación. Y uno tercero es un seguro por una obligación que tengo, por ejemplo, con la aduana. Y entonces voy a tener un seguro de caución. Esos son los 3 principales tipos de seguros que vamos a utilizar en las operaciones de comercio internacional. Con respecto a la unidad, a la primera parte de este módulo, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacer ahora antes de comenzar con seguros? Bueno, entonces comenzamos, ¿sí? Igual cualquier cosa me van interrumpiendo, si es que voy muy rápido. El seguro de transporte, el primer tipo de seguro que vamos a ver es el seguro de transporte internacional. Este seguro, ¿sí? Lo que va a cubrir son daños a la mercadería transportada, a la carga. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del concepto de carga? Daños totales o parciales, depende de la póliza, a la carga. ¿Y qué me va a cubrir? Desde el momento en que se embarca, ¿sí? En el medio de transporte, hasta el momento que es descargada. Y acá hay que tener mucho cuidado con el tramo asegurado. Muchas mercaderías, como dijimos, en la cadena logística, vamos a tener un tramo en origen, un tramo netamente internacional y un tramo en destino. El origen, el punto de referencia de origen del seguro y de finalización tienen que ser muy claros. Puede haber varios tramos de seguro o puede haber un seguro que cubra de punta a punta. Eso va a depender las condiciones de contratación. ¿Qué se suele asegurar? ¿Sí? Usualmente lo mínimo que se asegura es la condición CIF. Recuerden que CIF lo vamos a ver mucho con más desarrollado la clase que viene cuando veamos todos los Incoterms, pero la condición CIF significa costo, seguro y flete. Y cuando hablamos de costo, hablamos del valor de la mercadería, ¿sí? El valor de factura de la mercadería usualmente puede ser, depende de la condición de compra, o puesta sobre el medio de transporte o con algún otro recargo. Pero usualmente es el costo de la mercadería sobre el medio de transporte más el costo del seguro internacional más el costo del flete internacional, ¿sí? Esto es lo mínimo que se asegura.
¿Qué se suele aconsejar? Que además se aseguren, por ejemplo, los aranceles de importación, que se aseguren, por ejemplo, un beneficio, ¿sí? Un monto de beneficio adicional, que se aseguren gastos de tramitación de documentación, es decir, cualquier erogación que tuviese que hacer en caso de formalizar la operación de importación. ¿Por qué? Si bien es más caro, ¿sí?, el costo del seguro, lo que me va a garantizar es que en caso de un daño o pérdida total, pueda acceder a un monto más o menos significativo. Lo que en general se dice es, lo ideal sería poder asegurar el valor de reposición de la mercadería en el mercado de destino. Es decir, ¿qué pasa si yo pierdo absolutamente todo y tengo que volver a realizar la operación desde cero? Eso sería lo ideal. Lo mínimo es el CIF, ¿sí? Los valores de los seguros, ¿sí?, no hay un estándar, podemos decir un 1%, menos de un 1%, pero dependen de muchísimas variables. La principal es el tipo de mercadería, ¿sí?, las características de la mercadería, si son frágiles, si requieren acondicionamiento especial o transporte especial. Después el medio de transporte, ¿no? Las pólizas más caras son las del transporte marítimo, siguen las del terrestre, están ahí, y las más económicas son las del transporte aéreo. Y después las rutas, ¿sí? Depende del tipo de ruta que haga ese medio de transporte, depende del tipo de contratación, también va a variar el costo de la póliza. Y también, por supuesto, si hay cierto vínculo con esa aseguradora, si es una operación única o si tenemos una constante contratación, también hay beneficios en la contratación del seguro. Es importante que tengan en cuenta esto porque cuando ustedes vayan a pedir cotización de seguro para su operación, ya tienen que contar con todos estos datos. Medio de transporte, cantidad, fecha de embarque, ¿sí?, en origen, fecha aproximada de arribo. Perdón. Hay compañías de seguro que le van a pedir el zip code o el lugar específico de origen. A veces con una cotización inicial también les pueden pedir metros cúbicos, peso, etcétera, etcétera. Es decir, detalle técnico de la mercadería, todo depende de la compañía de seguro, ¿sí? Entonces, antes de escribir, vayan organizando esta información. ¿Quiénes forman o qué elementos vamos a ver en el contrato de transporte internacional? Por un lado, el tomador, entre los intervinientes, no entre los sujetos, podemos decir. El tomador es el sujeto que va a contratar el seguro y que puede ser el importador o el exportador, dependiendo de la condición comercial, ¿sí? Hay en muchas condiciones, como el puerta a puerta, el DDP, vamos a ver que el que contrata el seguro es el exportador. Pasa lo mismo en la cotización CIF. En otras, como un Nextwork, un FOB, el que contrata el seguro internacional es el importador. Entonces, el tomador es el sujeto que contrata el seguro. El asegurado, ¿sí?, puede o no coincidir con este tomador, con el que contrata. Podría haber un tercero, porque, por ejemplo, podría haber un banco en el medio, que es el asegurado. Lo asegurado, la cosa asegurada, faltaría acá, es la carga. El beneficiario va a ser el que cobre el seguro en caso de producirse el siniestro asegurado, ¿sí? Lo mismo, puede ser el exportador o el importador de acuerdo a la condición comercial. Y el beneficiario va a tener que ver con aquel que corre el riesgo. El que corre el riesgo de la operación va a ser el beneficiario de la póliza usualmente, ¿sí?
Y después el asegurador es la compañía de seguro, las compañías de seguros que operan en comercio internacional, ¿sí? Como acá hay una característica en la Argentina, el seguro de transporte internacional no es obligatorio. Si bien vamos a ver que para poder hacer una base imponible tengo que declarar un seguro, esta póliza no es obligatoria, ¿sí? Entonces yo podría importar sin contratar un seguro de transporte, lo que es a veces demasiado arriesgado, por más que la mercadería sea una mercadería muy, así que no corre riesgos, muy económica. Así van a ver que vamos a hablar de otros riesgos que podríamos estar sufriendo, ¿sí? Si no tenemos un seguro. Después hay también en comercio internacional reaseguradoras. La mayoría de las empresas que trabajan en comercio internacional tienen reaseguros, y que por eso cuando son accidentes demasiado grandes es tan complejo el cobro, porque tenemos el reaseguro del reaseguro, como pasa también en el transporte de personas, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos del seguro? Por un lado la póliza, que es el contrato de seguro, ¿sí? Es importante tener esta póliza, incluso cuando no somos los tomadores, solicitar la póliza. ¿Por qué? Para saber realmente cuál es la cobertura, para saber dónde hay que presentar documentación y cuáles son los plazos que se deben cumplir en caso de un cumplido el siniestro, ¿sí? Sobre todo las pólizas de transporte marítimo, que son de tan compleja lectura, la mayoría están en inglés, entonces hay que tenerlas con tiempo. Si no somos, sobre todo los tomadores, ¿sí? La prima es el valor que la compañía de seguro le pone al riesgo que cubren, ¿sí? Y el premio es la prima, el valor de la prima, más los gastos administrativos, más los impuestos que correspondan, más los gastos de financiamiento en caso de que correspondan, ¿sí? Eso es el premio. Lo que realmente pagamos es el premio. Si vamos a la asociación con el seguro del auto, el seguro automotor, que la mayoría está más familiarizado, lo que todos los meses se paga es el premio. La prima es parte de ese premio. Y la cobertura, ¿sí? La cobertura de este riesgo, lo que la compañía de seguro va a cubrir, va a depender del monto también, ¿sí? Asegurado. Para que haya cobertura, el premio debe estar pago, debe estar pago a término, pero además las coberturas pueden tener franquicias. Y a veces, y eso se van a dar cuenta cuando ustedes pidan las cotizaciones, a mayor franquicia, menor valor de la póliza. ¿Qué es la franquicia? El monto por sobre el cual recién empieza a cubrir la compañía de seguro. Si tenemos una franquicia de $10.000, ¿sí? Todos aquellos daños que sumen menos a $10.000 no los va a cubrir la compañía de seguros, ¿sí? Los va a comenzar a cubrir y por ejemplo, si los daños son de $30.000, la compañía, si mi franquicia era de 10, me va a cubrir 20, los otros 10 por debajo de la franquicia los voy a tener que cubrir yo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Las pólizas, sobre todo de transporte marítimo y terrestre, con franquicias muy altas, suelen tener precios muy bajos y por lo tanto suelen ser atractivas, ¿sí? Por eso digo, hay que leer las condiciones. Y después tenemos el tipo de cobertura, ¿sí? Coberturas individuales para operaciones específicas, que es lo que usualmente tienen las empresas más chicas o empresas que no realizan transporte internacional en forma continua, ¿sí? O podemos tener pólizas flotantes, también a veces se las conoce como globales. Son pólizas
que van a cubrir varias operaciones a lo largo de un tiempo determinado, o pueden incluir no solo un tramo de transporte, sino varios tramos con transbordos, etc. Usualmente las pólizas flotantes requieren de mayores garantías, y para que el monto sea interesante, tengo que tener exportaciones en forma mensual, anual, etc. ¿sí? Y lo que me va a permitir es realizar exportaciones, por ejemplo, o importaciones de diferentes orígenes o exportaciones a diferentes destinos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Si no, seguimos. Nosotros, en el transporte internacional, en lo que es transporte terrestre, tanto carretero como ferroviario, vamos a tener la cobertura todo riesgo. Recuerden que estamos hablando de los riesgos de la carga, no del medio de transporte, es decir, de la carga. Este seguro todo riesgo está vinculado a los riesgos que puede sufrir la mercadería tanto en el tramo nacional como internacional, ¿sí? Pero no es un transporte, lo que quiero comentarles o que quiero que entiendan es que no es el seguro de transporte que cubre al medio, sino específicamente los daños que pudiese surgir o que pudiese tener la mercadería, robo, por ejemplo, un vuelco de un camión, ¿sí? Un choque. Y el valor, ¿sí?, de esta póliza va a estar vinculado al tramo de transporte, qué tramo va a ser local, qué tramo va a ser cruzando la frontera, qué rutas se van a hacer y, por supuesto, el tipo de mercadería. Las características específicas de la mercadería, su valor enmarcado, si va a ir con custodia, si va a ir con custodia armada, etc. Usualmente, en los últimos tiempos, sobre todo para transporte carretero, se está pidiendo, y principalmente si hay una incidencia aduanera, un vínculo con la aduana, por ejemplo, un tránsito, custodias armadas, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender muchísimo del momento, el tipo de mercadería y las rutas. En cuanto al transporte aéreo, también vamos a tener un seguro todo riesgo que va a estar vinculado al valor declarado de la mercadería, ¿sí? Pero además, con una característica particular. El documento de transporte, ¿sí?, que es la guía aérea, que lo vamos a ver en otras unidades más adelante, la guía aérea, que es el transporte de medio aéreo, va a ser además una póliza, va a ser el contrato de seguro. Disculpen, ¿están mirando? Tomás, yo la que subí hoy al aula, sí, me equivoqué al subir el archivo, ya lo cambié. Si vos la volvés a bajar, ya debería estar modificada, porque le faltaba esta filmina. Usé una vieja, me equivoqué al cargar la filmina al aula virtual. Yo vi una que no tiene la acabo de abrir recién, de nuevo, y veo una que no tiene esta filmina y que en la anterior tenía un par de ítems menos. Claro, por eso, es una filmina vieja. Fíjate si yo ya la actualicé, no sé si ya se habrá actualizado en el sistema. Me parece que no impactó, no sé si alguien la tiene, así tal Pero cual. si no la vuelvo a cargar, ¿sí? Porque en el otro curso ya me habían avisado. Pero si no, quédate tranquilo que la vuelvo a subir. Si no impacta hoy, la vuelvo a subir. Ok, gracias. Sí, porque le falta una filmina y faltan ítems. Sí. Sí. Pero esto se lo vuelvo a subir. Es más, les voy a subir un pequeño puntecito, ¿sí?, que está un poquito más desarrollado y creo que sirve para aclarar
alguna de estas cuestiones que están más desarrolladas, quizás tienen más ítems nada más, es lo mismo, pero está explicado diferente y quizás resulta más simple. Bueno, entonces lo que les decía, les pido perdón, me distraje con el chat. Lo que les decía es que la guía aérea, sí, que es el documento de transporte aéreo, va a servir de póliza. Es en el único caso, en el único medio de transporte donde los dos documentos se unifican. Y antes de comenzar con el transporte marítimo, que es el más complejo, el que requiere más estudio cuando vemos las pólizas, porque es donde después es más difícil hacer los reclamos, quiero ver dos conceptos, ¿sí? En realidad es uno, que es el concepto de avería, con sus dos acepciones. Avería es cualquier daño, ¿sí?, que pueda sufrir la mercadería. Y tenemos avería simple y avería gruesa. Las averías simples son aquellas averías que se producen en forma no casual, por accidente, ¿sí?, sin intencionalidad, y que tienen que ver muchas veces con cuestiones vinculadas directamente al transporte. En cambio, la avería gruesa se genera por una intencionalidad. ¿Intencionalidad de quién? De aquel, por ejemplo, en el buque, del capitán, aquel responsable del medio de transporte, ¿sí? En el aéreo, el piloto. Pero usualmente el concepto de avería gruesa es más común en el transporte marítimo, o más fácil también de ver, de visualizar. Avería gruesa es cuando, por ejemplo, el capitán debe destruir o arrojar al mar mercadería en forma intencional para salvar el buque, para proteger a la tripulación o al resto de la mercadería. Ejemplo, se incendia parte de mercadería dentro de un estanco, de una fracción de la bodega, ¿sí? Las bodegas de los buques están divididas de forma tal que se pueden ir sellando, ¿sí?, en caso, por ejemplo, de ingreso de agua o en caso de, por ejemplo, incendio. Entonces, lo que puede determinar el capitán es sellar, cerrar esta parte de la bodega, que se destruya la mercadería que está ahí y poner a salvo el resto. También podría decidir, en caso de una tormenta o en caso de que se haya trincado mal los contenedores, desechar, tirar al mar contenedores para mantener la estabilidad del buque, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando este buque llega a tierra, a puerto, aquellos que salvaron su mercadería deben contribuir en forma proporcional al valor de su propia mercadería, ¿sí?, con aquellos dueños de las mercaderías destruidas, ¿sí? Entonces, el aporte en concepto de avería gruesa que voy a tener que hacer si mi mercadería se salvó va a depender de cuánta mercadería se salvó, es decir, si somos muchos los que salvamos la mercadería o pocos, y después del valor de la mercadería destruida. Porque si es mercadería muy costosa, de mucho valor, son muchos los contenedores que debieron arrojarse al mar o sacrificarse para poder salvar el buque y el resto, la tripulación y el resto de la mercadería, ese concepto que tengo que pagar de avería gruesa puede ser muy elevado. Entonces, si bien, como dijimos, no es obligatorio el seguro, y quizás mi mercadería tiene bajo costo, bajo riesgo, si cuando llega el buque, entre todos, ¿se acuerdan? Flete, BAF, THC, toll o cualquier otro gasto, tengo gastos por avería gruesa, si yo no los liquido, no los saldo, no puedo retirar mi mercadería. Pueden ser $200, ¿sí? Pero también podría venir por conceptos de avería gruesa, $3.000. Entonces, en el caso de tener un seguro, se hace cargo el seguro, la prueba es inmediata porque está la documentación presentada por el capitán y el buque. Esa es la importancia de los conceptos de avería. Ahora vamos a ver a las diferencias que tenemos con
el transporte marítimo y la contratación del seguro. Va a ser diferente si tenemos un buque completo o carga suelta. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos contratar un buque Trump, contratar el buque completo o enviar un contenedor, un pallet o una caja como mercadería suelta? Si yo tengo buque completo, tengo dos grandes pólizas. Total loss only, ¿sí? O pérdida total. Y después tenemos que se llama pérdida total efectiva o pérdida total constructiva, vendrían a ser las traducciones, ¿no? El primero es pérdida total efectiva y el segundo le podemos decir, también en español se suele decir pérdida total constructiva y ahora vamos a ver por qué. El primero, el TLO, es cuando el buque se pierde en forma completa, que no hay forma de recuperarlo, ¿sí? Que se hundió, se incendió, se perdió en forma efectiva. No hay forma de recuperar ni el buque ni la carga. El TLBO, ¿sí? O Total Loss Vessel Only, o pérdida total constructiva, es cuando el costo de recuperar el buque es más caro que el pago del seguro, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, queda encallado de alguna manera, o cuando una barcaza queda media en algún lado hundida, pero no se puede recuperar, o esa recuperación es tan onerosa que a la empresa, ¿sí?, le conviene pagar el seguro que recuperar el medio de transporte. En cambio, cuando tenemos mercadería suelta, todas estas son cláusulas internacionales, ¿sí? Tenemos 3 cláusulas que están, fíjense que están de la C, la B y la A, y tiene que ver con de menor cobertura a mayor cobertura. La primera es la del libre avería particular, que va a cubrir daños o pérdidas totales de la mercadería, ¿sí? O pérdidas parciales solamente si esos daños parciales tienen que ver con problemas vinculados directamente a la travesía. Por ejemplo, un hundimiento, una encalladura, ¿sí? Es decir, los que se llaman averías por causas del transporte marítimo o de la travesía de mar. En cambio, ¿sí?, la cláusula B, o con avería particular o con avería, incluye además daños vinculados, por ejemplo, al ingreso de agua en las bodegas. Es decir, daños parciales que se provocan por quizás un mal trincado, ¿sí?, contenedores que se chocan, o problemas porque se inundó una bodega o ingresó agua a una bodega, o porque una mercadería fue cargada en la plataforma cuando tenía que ir a bodega, etcétera, ¿sí? Es decir, me va a cubrir, además de los problemas vinculados al mar, otros daños parciales. En ambos casos, ¿sí?, lo usual es que cubra avería gruesa, pero tengo que verificarlo. En el caso de todo riesgo, me va a cubrir, además de los riesgos anteriores, daños adicionales vinculados, por ejemplo, a daños generados por personal del buque, o en algunos casos me cubren robo. La mayoría de las pólizas lo que no cubren es piratería, ¿sí? Y en el caso de todo riesgo, tengo que analizar la póliza, porque hay algunos casos de robo, ¿sí?, que no se cubren. Hay que leer muy en detalle. Y hay que tener mucho cuidado con las pólizas,
sobre todo las de libre de avería, si bien los tramos que están incluidos y qué riesgos son considerados riesgos de mar para cubrirme averías parciales, porque usualmente cubren destrucción total de la mercadería, ¿sí? En general cubren destrucción total. Básicamente estos son los grandes grupos de pólizas. Podríamos después dentro de cada una, como en el caso de las pólizas de automotor, ver en los diferentes detalles y las negociaciones que se hacen entre las partes. Vuelvo a repetir, la más conflictiva es la del transporte marítimo. Y hay que tener mucho cuidado cuando contrato una póliza por los plazos que se exigen para la gestión en caso de accidente, en caso de daños, y la documentación necesaria para hacer esta gestión, y los lugares, porque muchas veces me envían la mercadería con seguro incluido y estas gestiones de seguro hay que hacerlo en la casa matriz, o son compañías de seguro que, por ejemplo, la sucursal o la más cercana en América Latina es en Montevideo, con suerte, ¿sí? Entonces, cuidado con las pólizas marítimas. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, Profe, continuamos. una consulta. Sí. En lo que es el terrestre, por Sí. ejemplo, los casos estos, ¿no? Para, no sé, cuando un camión se cae y no se puede recuperar la mercadería. En ese caso, ¿los seguros siempre me lo cubren? Siempre. Habría que ver la póliza. Se supone que si vos tenés una póliza todo riesgo sobre la mercadería, no la del transporte, debería cubrírtelo, sí. Claro. Pero está bien, pero por ejemplo, si el transporte lo tercerizo y yo aseguro la mercadería, supuestamente no tendría ninguna pérdida. Mira, lo de no tener ninguna pérdida, ¿viste cómo son los seguros? Porque acá hay algo que no estamos hablando. Primero el tema de las franquicias, ¿sí? Uh-huh. Entonces habría que ver, más allá de que es todo riesgo, si tiene franquicia. Y si esos daños van por encima de la franquicia. Eso por un lado. Y por el otro lado, todo riesgo, ¿qué te cubre? ¿Sí? ¿Y cómo te lo cubre? Entonces, incluso en el terrestre, te diría que es como en el caso de los autos. Más allá de, sea transporte propio, sea transporte tercerizado, que es lo más usual, necesito el seguro. Lo que tengo que ver son las cláusulas, ¿sí? Las cláusulas. Por ejemplo, ningún seguro te va a cubrir vicios de la mercadería. Ningún seguro te va a cubrir, por ejemplo, que la mercadería se deteriore por una huelga, un paro que demore el transporte. Si, por ejemplo, tenés alimentos o tenés perecederos, son muy pocos los seguros, tendrías que negociar una cláusula particular. Entonces, si a vos te agarra un piquete y la mercadería se deteriora, los vicios de mercadería no se cubren, claro. Usualmente no se cubren. Yo me refiero a tipo los casos clásicos que salen siempre en la tele. Sí, un camión cayó, vino la gente y se agarró, no sé, limones. Y vino la gente, agarró y se agarró los limones. ¿En esos casos te los cubre? Habría que ver, depende. usualmente. Claro, porque eso es robo. Claro, sí. Porque el daño de la mercadería no se produjo por el accidente en sí mismo. Se produjo por algo colateral, que hubo un robo de la mercadería. Entonces, si te cubre, depende de los tipos de robo que te cubra, sí. Claro. Pero pasa mucho, por ejemplo, con el transporte, ¿cómo es que se llama? El tren. ¿Sí? Viste que se roban. Muchos de los robos es lo que es hurto, así que se va sacando, se sube uno y van tirando bolsas de
de fruta o de... muchas veces no lo cubre. Claro. Entonces, Bueno, claro, depende de la póliza que tengas. Y el problema del transporte terrestre, tenemos el mismo problema que en el marítimo, que son las franquicias. Entonces, los daños que vayan por debajo de la franquicia no te los cubren. Hay pólizas muy buenas de transporte internacional, pero son muy costosas en el terrestre. Pero te ves ir a negociar cláusula por cláusula, según aparte depende del tipo de producto. Otro problema que podemos tener, aparte de los piquetes, son los paros en puerto, en terminales aduaneras, ¿sí? Eso tampoco te lo cubre la mayoría de las pólizas. O, por ejemplo, las pólizas que sirven para transporte hacia Chile, por ejemplo, que esté cerrado Cristo Redentor, ¿sí? Cualquier daño que pueda... Eso lo tenés que negociar aparte y te lo cobran fortuna, si no, no te lo cubre. Daños que pudiera tener en ese caso. De marítimo no hay ninguno que te cubra piratería, por ejemplo. Ninguno. Que yo conozca, todas las empresas con las que trabajo no cubran piratería. Okay. Tendrías que negociarle, como son empresas internacionales, de todas formas. Ya de por sí, las rutas que son susceptibles de piratería son mucho más costosas las pólizas, ¿sí? Por cualquier otro daño que quizás tu mercadería no es robada, ¿sí? O el buque finalmente es recuperado, pero la mercadería está dañada, o se perdió parte de la mercadería. Entonces son mucho más costosas esas rutas, pero la mayoría de lo que es piratería básica, lo que conocemos hoy como piratería, que es el secuestro de los buques, o que se llevan mercadería, no la cubre. Hasta el momento. De todas formas, no significa que una empresa no la vaya a negociar y la puedas negociar, ¿sí? ¿Qué otra duda? Bueno, muchas gracias. No, por favor. No. Otro seguro que tenemos es el seguro de crédito a la exportación, ¿sí? Y acá, cuidado, el seguro de crédito a la exportación no me cubre ningún riesgo de la mercadería. El seguro de crédito a la exportación me va a cubrir mis riesgos comerciales, es decir, el impago del importador. El seguro de crédito a la exportación es una línea muy específica que la ventaja que tiene, nosotros vimos algo cuando vimos políticas de promoción a las exportaciones. Es un seguro que tengo que gestionar en general operación por operación, y lo que va a hacer es, me va a dar la seguridad de poder vender grandes volúmenes, precios muy altos, y poder financiarlos. Y asegurarme que en caso de que mi comprador no cumpla con sus obligaciones, poder recuperar parte de mi inversión, es decir, de mis créditos. Hay dos tipos de riesgos: los riesgos ordinarios y los riesgos extraordinarios, ¿sí? Los riesgos ordinarios son riesgos que se llaman también comerciales y son, por ejemplo, impago, quiebra, imposibilidad de impago, mora prolongada. Y los riesgos extraordinarios son riesgos o por catástrofes o riesgos políticos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más después. Pero... Consulta, ¿estas son las cartas de crédito? No. La carta de crédito es un medio de pago que vos, el importador, es el que abre la carta de crédito. Y el exportador, cumpliendo las condiciones, cobra. Las cartas de crédito también sirven para pagar a plazo, pero el que va a financiar al importador es el banco. ¿Sí? Es un documento, es un instrumento de pago.
Esto es una póliza de seguro que va a gestionar el exportador ante una compañía determinada y el que va a financiar al importador es el exportador. Es decir, el importador le va a pagar en cuotas al exportador. Te permite eso. Es un seguro que te va a cubrir eso. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Esto es un seguro, el otro es un instrumento de pago. Las partes, más o menos vamos a ver lo mismo. Los elementos no los vamos a repetir porque la póliza, la prima, el premio, ¿sí? El asegurado acá siempre va a ser el exportador. Porque el que va a utilizar el instrumento, el que va a ser el tomador, el que va a gestionar todo, es el exportador. El deudor va a ser el importador. ¿Y por qué digo deudor? Porque va a ser el que en definitiva, ¿sí?, es el que está incumpliendo con los pagos. Y depende del tipo, vamos a ver, de póliza que obtenga, después puede ser la compañía de seguro que siga intentando cobrar, ¿sí?, o el Estado Nacional. Depende del tipo de póliza que vamos a ver dentro de un ratito. Y el asegurador es una compañía de seguros. En la Argentina es la compañía argentina de seguro de crédito a la exportación. Es una empresa mixta con gran participación del Estado Nacional. En la Argentina es la única empresa que brinda este tipo de seguros. Y para que a mí me otorguen, no es como un seguro de transporte, un seguro automotor, un seguro de los cualquiera, ¿sí?, de los estándares que voy, pido y me lo otorgan. Acá tengo que ir, presentar una carpeta donde voy a presentar todas las características del producto, todas las características, por ejemplo, de la operación, a cuántos años va a ser, el tipo de plazos que les estoy dando al importador. Y también voy a tener que presentar información del importador. La compañía lo va a analizar y me lo va a otorgar o no. Y depende también, me van a otorgar los montos asegurados y por supuesto también qué valores, ¿sí?, hasta qué porcentaje me cubre. Y esto vamos a ver qué importancia tiene. Y después tengo pólizas individuales para una operación única, ¿sí?, o pólizas globales que pueden significar entregas parciales, como puede ser, por ejemplo, una planta llave en mano, ¿sí?, que tengo que fabricar un producto, lo voy entregando, y hay diferentes etapas, ahí puede haber una etapa de diseño, puede haber una etapa que se realiza en el país del importador, ¿sí? Entonces me cubre un monto y un tiempo mucho más grande. Pero quiero que quede claro lo siguiente. Solo me van a cubrir riesgos comerciales. Si hay problemas entre el importador y el exportador, este seguro y el importador me deja de pagar, por ejemplo, porque no está de acuerdo con la calidad enviada de la mercadería, o no paga porque incumplí con los plazos de embarque, o porque incumplí y no envié un certificado solicitado. Es decir, cuando hay problemas entre importador y exportador por algún tipo de incumplimiento o controversia, el seguro de crédito a la exportación no lo cubre. Tienen que ser impagos vinculados o a un tema comercial, como puede ser una quiebra, una convocatoria de acreedores, o impagos por una catástrofe, un huracán, una guerra civil o problemas políticos,
Por ejemplo, como lo que vivimos acá en el 2001, ¿sí? Que se entra en cesación de pagos y no solo hay default, sino que además, por ejemplo, el BCRA bloquea todos los pagos al exterior, ¿sí? Entonces, en esos casos, sí cubre el seguro de crédito a la exportación. Y vamos a ver en qué condiciones, ¿sí? Porque no siempre y no en todos los casos cubre lo mismo. La finalidad la vimos, ¿sí? El objetivo siempre es garantizar al exportador que va a tener un respaldo en caso de que el importador incumpla con los pagos. O que en el país donde está el importador se genera algún tipo de conflicto, ¿sí? Que le impida al importador poder pagar. Ahora, son dos riesgos completamente diferentes y son dos pólizas completamente diferentes. Yo puedo tener una póliza por riesgos ordinarios o puedo tener una póliza por riesgos extraordinarios o puedo tener ambas, ¿sí? Todo va a depender quién es mi cliente y qué tipo de operación estoy realizando. El más común es los riesgos ordinarios por créditos, ¿sí? Que es por quiebra, insolvencia comercial, convocatoria de acreedores o mora prolongada, que es por una mora superior a 6 meses. En estos casos, el exportador no es que dice, bueno, no me pagaron y quiere cobrar el seguro. El exportador va a tener que probar en forma fehaciente que agotó todas las instancias existentes para intentar realizar el cobro. Es decir, que realizó las intimaciones, que acudió a las instancias legales correspondientes en el país de destino, ¿sí? Donde está la mercadería, donde está el importador. En lo que respecta a convocatorias, quiebras, va a depender de la legislación de cada país, la legislación comercial. Entonces, va a tener que probar el exportador que cumplió con estos pasos, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de moras prolongadas, va a tener que mostrar la insolvencia o la imposibilidad de pagos que existió durante 6, 7, 8 meses. No es que se sentó a esperar, bueno, no me pagan, espero, pasaron los 6 meses, intento cobrar el seguro. Después podríamos tener seguros vinculados que se llaman de fabricación y que están orientados a proteger al exportador en caso de que lo que se esté fabricando, ¿sí?, no sea pagado. Por ejemplo, estoy realizando un diseño de un producto. Hago el diseño, lo tengo que fabricar y después lo tengo que exportar. Es posible que este producto que estoy fabricando, en el cual estoy invirtiendo tiempo, dinero, solo haya cobrado un adelanto, ¿sí? Entonces, y que a la mitad de la fabricación, por ejemplo, mi cliente, mi importador, se declare insolvente o desaparezca o quiebre. Entonces, en esos casos, ¿qué hago con ese producto? Puede ser que sea algo que pueda reutilizar o revender, pero puede ser que no, que lo que esté diseñando, fabricando, produciendo sea tan específico que solo servía para este importador. En esos casos, también hay una línea de estos seguros que lo que me van a devolver va a depender de lo que haya invertido, lo que falte pagar y el valor de reventa de lo que queda, ¿sí? Lo que me quedó en mi poder, lo que llegué a fabricar, lo que llegué a diseñar. Y acá podríamos agregar otra póliza que también suele ser común,
que es la de comprador estatal o comprador gubernamental, ¿sí? Tiene varios nombres, depende, y tiene que ver con aquellas exportaciones que se hacen a estados nacionales, provinciales, ¿sí? O municipales, de acuerdo a la organización nacional del país de destino. ¿Por qué? Porque yo no puedo pedir la quiebra de un estado para poder cobrar. Sí puedo pedir la quiebra de una empresa, ¿sí? Para poder cobrar el dinero que me deben, pero no puedo pedir la quiebra de un municipio, no puedo pedir la quiebra de un estado nacional. Fíjense que más allá de aquellas acciones que hubo en el momento que la Argentina entró en default, que retuvieron la fragata Libertad, o que amenazaron con tomar y liquidar alguna de las propiedades que tenía la República Argentina en el exterior, ninguna se llevó a cabo, ¿sí? Fueron medidas quizás de coerción, pero internacionalmente no se lo puede hacer y no se puede exigir la quiebra de ningún Estado, simplemente hay que esperar. Entonces, para estos casos, también existe una línea de crédito de riesgos ordinarios, que es una línea especial que es para comprador estatal, que cubre en casos de que ese Estado o ese comprador, ¿sí?, deje de pagar por alguna cuestión política, puede ser también por alguna decisión interna o algún conflicto interno. Tenemos también riesgos extraordinarios, ¿sí? Y en los riesgos extraordinarios vamos a tener, también pueden ser de crédito, de fabricación, ¿sí? Podemos tener desastres naturales, tsunami, terremoto, un volcán, una erupción, ¿sí? Riesgos internacionales, como puede ser una invasión, una guerra civil, una guerra internacional, o puede ser también problemas políticos como sublevaciones, guerras civiles, problemas políticos por medidas de gobierno, como les comenté el caso de la cesación de pagos en el 2001, o lo que sucedió en Venezuela, que entraron en default y cesaron los pagos internacionales. En el caso de los riesgos extraordinarios, también se van a tener que probar y ver que uno tomó todas las medidas. La diferencia es que al ser usualmente eventos de una magnitud tan importante, resulta casi evidente y muchas veces la información se consigue en los consulados, en embajadas o en las cámaras, porque suelen ser eventos mucho más complejos e impactantes que los riesgos ordinarios, que usualmente son cuestiones privadas. En el caso de los extraordinarios, estamos hablando de eventos muy complejos. Una guerra civil, prácticamente la información la tenemos incluso los mismos organismos oficiales en nuestro país, ¿sí? Es lo mismo que un terremoto, lo que quizás en el caso de desastres naturales, lo que hay que probar que la empresa estaba en el lugar, ¿sí? La empresa, nuestro deudor, estaba en el lugar donde se produjo, si es una ciudad, si no es que ocupó todo el país. Bueno, nosotros ya dijimos que era la compañía de seguro de crédito a la exportación, la compañía argentina de seguro de crédito a la exportación. Y en el caso, vamos a ver, porque dijimos que teníamos dos tipos de riesgos, ordinarios y extraordinarios. En el caso de los riesgos ordinarios, las coberturas son hasta un 80-85%. Y digo hasta, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero tengo que demostrar que tomé todas las medidas necesarias para cobrar el seguro. Pero además, nunca cubren el 100%
Porque el espíritu de este tipo de seguros es que el exportador primero sea consciente a quién exporta y después que se involucre en el cobro, ¿sí? Al no cubrir el 100%, ¿sí? Y al tomar ciertos reparos en la necesidad de probar que se intenta cobrar, lo que hace la compañía de seguro es involucrar al exportador en el recupero del 100%, ¿sí? En involucrarlo en la gestión de cobro. Los plazos máximos suelen ser de hasta 5 años, de hasta, ¿sí? Me pueden aprobar menos, es decir, el tiempo que yo tengo para vender una obra, por ejemplo, una producción, los plazos que le puedo dar a mi importador. En el caso de los riesgos extraordinarios, pueden ir entre un 90 y un 100. Hay algunos casos, sobre todo en riesgos políticos, que pueden llegar a 100%. Las coberturas, ¿sí? No en todos. Pueden ir los plazos hasta en 8 o 12 años, depende del tipo de operación, sobre todo si son grandes infraestructuras, bienes de capital, producciones específicas, planta llave en mano. Y en estos casos, el mandatario, es decir, quien va a responder por el seguro, es el gobierno nacional. A diferencia de los riesgos ordinarios, que va a responder la compañía de crédito, la compañía aseguradora, en el caso de los riesgos extraordinarios, si bien responde la compañía de seguros, es por orden cuenta del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque lo que se busca en esos casos, y porque además, como dijimos, que son riesgos que son de una magnitud y características que prácticamente están en evidencia en todo, en los medios, en las embajadas, en los consulados. Por otra parte, lo que va a suceder es que el Estado se hace cargo y después va a reclamar de Estado a Estado. Los riesgos ordinarios usualmente son de privados a privados, y en el caso de los extraordinarios va a ser el Estado el que después va a reclamar los reintegros. Por ejemplo, en el 2001, cuando se hizo la cesación de pagos, los importadores querían pagar. Entonces, iban y depositaban el dinero en las cuentas. El BCRA los bloqueaba. Ahora, aquellos exportadores que tenían seguro de crédito a la exportación cobraron en ese momento, ¿sí? La compañía de seguro pagó. Después se arregló esa compañía de seguros, ese país, con el Estado argentino que tenía el dinero, ¿sí? Que había retenido. Aquellos exportadores que no tenían seguro de crédito a la exportación habrán cobrado finalizado esta restricción. ¿Por qué los importadores iban y depositaban el dinero? Incluso sabiendo que no se iba a pagar para no entrar en mora ellos, ¿sí? Para que no corran punitorios, etcétera, etcétera. Ellos hicieron el depósito. Entonces, vuelvo a repetir. En el caso de riesgos ordinarios, los riesgos se cubren hasta un 85%, el monto lo va a determinar la compañía y es la compañía de seguro quien va a responder en parte de acuerdo a lo que establezca con el exportador. En cambio, en los extraordinarios va a ser finalmente a través de la compañía del Estado el que va a responder por estos riesgos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Recuerden que esto no cubre daños de la mercadería de ningún tipo y tampoco controversias entre importador y exportador. Bien. Seguro de caución. El seguro de caución es más sencillo quizás para ustedes, que es el tercer tipo de seguro que vamos a ver, porque muchos lo usan en el mercado local. Es un seguro que cubre una obligación de dar, de pagar, de hacer, ¿sí?
Y tiene una característica que no me libera de la obligación. La mayoría de los seguros de caución cumplen con el pago ante un incumplimiento, pero después van a accionar contra el deudor para cubrir esta obligación. Las cuestiones en cuanto a comercio exterior pueden ser muchísimas: impositivas, aduaneras, documentales, judiciales, ¿sí? El seguro de caución es uno de los que más fácil operación tiene. Inicialmente había muchísimas compañías de seguro. Como hubo mucho fraude en contra de la AFIP, el listado de empresas de seguro de caución que pueden ser utilizadas para operaciones de GIA-AFIP, es decir, de la Dirección General de Aduanas AFIP, están en la página, ¿sí? Y no son, por supuesto, las más chiquitas, son empresas en general mucho más grandes, que daron mucho menos de la mitad de lo que fue el sistema al inicio. Se pueden utilizar los seguros de caución en muchísimas cuestiones. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo que tiene el seguro de caución es que suele ser relativamente económico. Los precios van a depender también de las partes, quién es el contratante, el tomador, cuál es la operación, cuál es el riesgo que tiene, el plazo por el cual lo voy a contratar, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un tránsito terrestre. Voy a traer mercadería, voy a exportar mercadería, ¿sí? Consolido en aduana de Buenos Aires, precinto el contenedor, va a ir en tránsito, va a ser una mercadería que se exporta a Uruguay, se va por Fraiventos. Ese tránsito terrestre, ¿sí? Desde aduana a Buenos Aires hasta que efectivamente sale a Uruguay, requiere un seguro de caución. ¿Y qué me cubre este seguro de caución? Que yo cumpla con las postas, con la ruta, ¿sí? Etcétera, etcétera. Es decir, que cumpla todas las condiciones que me ponen durante este tránsito. Por ejemplo, con falta de documentación, y aquí hay que tener cuidado. Hubo un cambio hace varios años. Antes se podía, cualquier documento que faltaba, se podía caucionar. Hoy no. La factura, necesito la factura comercial, necesito el documento de transporte, necesito el packing list. Ahora bien, supongamos que falta un certificado de origen. El certificado de origen usualmente se puede, ¿sí? Colocar un seguro de caución. ¿Qué me va a variar? Yo traigo mercadería de Brasil. Con certificado de origen, arancel 0. Sin certificado de origen, arancel 25%. Por lo tanto, la diferencia de aranceles, ¿sí? Para poder retirar la mercadería, en vez de pagarla, voy a presentar un seguro de caución. La aduana me va a dar un plazo en el cual tengo que presentar este certificado de origen. Si lo presento, me devuelven el seguro de caución. Si no lo presento, me intiman el pago de la diferencia de aranceles o se ejecuta el seguro. La importación temporal, ¿sí? Supongamos, estos todos los vamos a ver cuando veamos las distintas destinaciones, pero simplemente para que tengan una idea. Se hace un recital. Una banda internacional, la banda va a tocar en Buenos Aires y en Córdoba y después se va a Chile, va a traer obviamente todo el vestuario, va a traer toda la escenografía, va a traer todos los equipos de música y sonido, todos los instrumentos. Todo eso que ingresa al país va a ser declarado, valorado, ¿sí? Porque va a entrar y va a salir. Ahora bien, por todos esos elementos que ingresan
en condición temporal, se va a presentar un seguro de caución. Este seguro lo que va a garantizar es que estos elementos salgan de nuevo del país. ¿Qué pasa si en el transcurso, lo que va del tránsito entre Buenos Aires y Córdoba, se roban una camioneta donde estaban todo el equipo de sonido? ¿Sí? Si bien va a haber una denuncia policial, etcétera, todo el trámite legal, la aduana va a presumir, o puede presumir de oficio, que esa mercadería fue importada. ¿Sí? En caso de robo es bastante específico porque están las denuncias, pero tengo que probar que se robó, ¿sí? Porque si desaparece simplemente una guitarra, que vale muchísimo dinero, la aduana puede presumir que se vendió en el mercado local. Y por lo tanto, todo lo que se presume importado al territorio aduanero debe pagar derechos de importación. Entonces, todo lo que no salga del país, del territorio aduanero, debería pagar derechos de importación, y eso es lo que me va a cubrir el seguro de caución, ¿sí? Esos casos. Diferencias de derecho. Declaro mi producto en una posición arancelaria y por esa posición arancelaria pago 10%. En verificación aduanera, el servicio aduanero establece que iba por otra posición arancelaria que paga 15%. Esa diferencia, tengo dos opciones. O pago el 15% y retiro la mercadería, o pago el 10% y pongo un seguro de caución por ese 5%, esa diferencia, hasta que la aduana resuelva. ¿Sí? Cuando la aduana resuelve, me intima el pago o cae el seguro de caución. Tengan en cuenta que solo el seguro de caución me va a cubrir por el tema de diferencia de aranceles. No si tengo después una causa por penal tributario o cualquier, por ejemplo, contrabando, lo que sea, no cubre el seguro de caución. Y en los casos de prefinanciación, cuando tengo una línea, un crédito, por ejemplo, con el Banco Nación o con alguna otra institución, que es la obligación, ¿sí?, de cumplir con esta exportación. Los intervinientes tenemos la compañía de seguro, que vuelvo a repetir, no todas están habilitadas para otorgar seguros de caución, menos para operaciones aduaneras. Voy a tener el tomador, que puede ser el importador o el exportador, depende de la operación, ¿sí?, porque puede ser una exportación temporal. Entonces, todo lo que exporto para participar en la Feria del Libro tiene que ingresar. La obligación que estoy asegurando es el reingreso al territorio aduanero, y el beneficiario o asegurado va a ser siempre la DGA, la AFIP DGA, ¿sí? La que va a ser la que va a ejecutar el seguro de caución en casos de incumplimiento de las obligaciones por parte del importador o exportador. Estos son algunos de los casos o ejemplos, ¿sí? La operatoria aduanera, cualquier conflicto, cualquier desaveniencia, dentro de lo que es la logística aduanera, ¿sí?, en importación o exportación, puedo llegar a la mayoría de las cuestiones, cubrirlas con un seguro de caución, por ejemplo, para retirar la mercadería, ¿sí? Diferencias de tributos, ¿sí? Todo eso es lo más común, o falta de algún documento de los no esenciales, como son la factura, el documento de transporte y el packing list. Bien. Como verán, lo hicimos bastante rápido porque quería dejarles un tiempito, sobre todo porque llegó mucha más gente mientras estábamos hablando. Porque la clase que viene vamos a comenzar con el nuevo módulo. Entonces, me gustaría saber si hay dudas
de la primera parte del módulo o de la segunda parte, para ya cuando comenzamos con los Incoterms, poder dedicarle toda la clase, porque eso sí nos va a llevar más tiempo y vamos a tener una clase teórica y una clase práctica. ¿Qué se evalúa? La teoría y la práctica, ¿sí? Ya en estos días ya les va a aparecer visible el módulo 3 para que puedan ir descargándose la información, sobre todo teórica, ¿sí? Para poder ir siguiéndola. ¿Alguna duda? ¿De ninguna de las dos partes? Por ahora no, profe. Bueno, de los trabajos prácticos, vuelvo a preguntar porque hay gente que se incorporó. ¿Alguna duda que tengan o algo que los podamos ayudar en cuanto a las posiciones arancelarias, dudas sobre la documentación, sobre el transporte? Piense que tienen Profe, que... disculpen, no entendí No, por lo favor. de la parte práctica, lo que comentó recién de la parte práctica. Ah, la parte práctica de los módulos. Nosotros, las próximas 2 unidades que vemos, los próximos 2 módulos, tienen teoría y tienen práctica, tienen ejercicios. Ah, perfecto, ahí sí. Pero esta parte, esta primera no tenía nada de práctica. No, todo esto es teoría. Ah, Todo esto es teoría. En cambio, la clase que viene vamos a ver la teoría de Incoterms y la otra clase vamos a ver ejercicios prácticos, ¿sí? Ustedes van a tener la guía antes para intentar resolverlos y algunos vamos a resolver en clase. Va a pasar lo mismo con costos. Y antes del parcial vamos a tener una clase que vamos a poder usar para resolver consultas de la teoría o también de la práctica, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, hicimos ejercicios. Los ejercicios ya, claro, no están resueltos. Los Incoterms tienen algunas respuestas, pero no sé si se los recomiendo mirar, porque lo que suele pasar después es que ustedes ven las respuestas y ya no tienen forma de ver el razonamiento que hay que hacer. Los de costos tenemos algunos resueltos, pero no está toda la guía resuelta, ¿sí? Porque la hacemos en clase. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que le quieras decir? ¿Algún comentario que le quieras hacer? No, bueno, más que nada en cuestión del tema visto en el día de hoy, que lo tengan presente para el trabajo práctico y estar enfocados en su producto, en el volumen con el cual van a trabajar, que van a importar. Van a tener que realizar consultas a las compañías aseguradoras pidiendo cotizaciones de acuerdo a la póliza que corresponde al medio de transporte que utilicen, que vayan a seleccionar el más conveniente para su producto. O sea, tengan presente todo lo que se ha visto hasta el momento para poder incorporarlo al trabajo práctico y adaptarlo. Después, recuerden que todo tiene que estar fundamentado en lo que desarrollen en el trabajo práctico. Se les consultó hoy en día al comienzo sobre la posición arancelaria, qué clasificación habían, si estuvieron investigando, por el tema de las intervenciones, que los pudiéramos orientar, guiar respecto a ese tema, teniendo en cuenta que por lo que vi de algunos grupos conformados, algunos productos tienen intervenciones, los plazos, qué tipo de documentación van a necesitar para poder importar ese producto y basándose en la normativa que van a tener que desarrollar también. Exactamente. Bueno, gente, si no hay dudas, nos vemos la semana que viene, entonces. Buena semana para todos Buena y semana, todas. chicos, Patri. Suerte. Buena Sí. semana, profe. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Buena semana.